Hola, vamos a corregir juntos el examen oficial del Cuerpo de Auxiliar Administrativo del Estado, concretamente del último examen que se hizo en septiembre de 2023, y nos vamos a centrar en la primera parte, la parte jurídica. Primera pregunta, según el artículo 62 de la Constitución española, ¿corresponde al rey? La respuesta correcta es la C. El resto no es correcta, ya que los actos del presidente del gobierno no son refrendados por el rey no refrenda actos, los actos son refrendados por cuando es necesario por el presidente del gobierno, en su defecto por el presidente del Congreso o por los ministros. La acción del gobierno es controlada por las Cortes Generales y la respuesta de esa acción no la propone, es realizada por el presidente del gobierno y no la propone el rey, evidentemente. La pregunta número 2, según el artículo 161 de la Constitución, el Tribunal Constitucional, la respuesta correcta es la B. El resto no son correctas, ya que las sentencias del Tribunal Constitucional nunca pueden ser objeto de recursos. No es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, ya que este es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional es el órgano jurisdiccional superior en materia constitucional, pero no en todos los órdenes. Y tiene jurisdicción en todo el territorio español. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, porque tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. Pregunta 3. Conforme al artículo 55 de la Constitución española, el derecho de los españoles a circular por el territorio nacional. Respuesta D. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Esa es la correcta. El resto no puede ser correcta porque los derechos fundamentales sí pueden ser suspendidos, los estados de excepción o de sitio. Para personas determinadas pueden suspenderse concretamente los artículos 17 apartado 2 y 18 apartado 2 y 3, el resto no, y no podrá ser limitado por motivos políticos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Pregunta 4. Según la Constitución española, ¿es un derecho fundamental? La respuesta correcta es la B. Aparece en el artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos, entre otros que aparece, pues el que aparece aquí, la respuesta B, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio. Tanto el derecho contemplado en la respuesta A como en la respuesta C es cierto que son derechos, pero no son derechos fundamentales. Son los derechos que aparecen en la sección segunda, que si bien son derechos, no son fundamentales. Y la respuesta, el derecho que aparece en la respuesta D pertenece al capítulo 3 a los principios rectores de la política social, económica y jurídica de la familia. Por lo tanto, no es un derecho fundamental. Pregunta 5. Según la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, ¿podrá dirigirse al Defensor del Pueblo? La respuesta A es la correcta. ¿Por qué no es el resto? Porque la B establece que la nacionalidad y la residencia no suponen un impedimento. La C porque puedes presentarlo toda persona natural o jurídica. Y la D porque los menores de edad, la minoría de edad, tampoco supone un impedimento. Pregunta 6. Según el artículo 117, la base de la organización y funcionamiento de los tribunales es el principio de unidad jurisdiccional. El resto no es correcta, ya que los jueces y magistrados son independientes. La respuesta C tampoco, porque son inamovibles. Y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Pregunta 7. Según el título 3 de la Constitución española, las Cortes Generales. La respuesta correcta es la B. Aparece en el artículo 66 y, entre otras acciones, controlan la acción del gobierno. La respuesta A no puede ser porque no ejercen el poder ejecutivo, sino el poder legislativo. Son elegidas por sufragio universal, libre, directo y secreto, importante, y
sus reglamentos no son aprobados por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, la correcta es la B. Pregunta número 8. Según el artículo 102 de la Constitución, si el presidente del Gobierno fuere acusado de un delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa solo podrá ser planteada por respuesta C, la cuarta parte de los miembros del Congreso y aprobada por mayoría absoluta. Aquí hay que tener en cuenta, muy claro, que es la cuarta parte de los miembros del Congreso y mayoría absoluta. Muy claro, la mayoría y la parte que concretamente es la cuarta parte. Pregunta 9. ¿Cuál es la opción correcta según el artículo 99 de la Constitución Española de 1978? La respuesta correcta es la A. Hay que tener en cuenta que 2 meses, que es necesario la confianza del Congreso y el refrendo del presidente del Congreso. Esos serían los tres requisitos que tendríamos que tener en cuenta para saber cuál es la correcta. Una vez que se hace el debate de investidura, si transcurren 2 meses a partir de la primera votación de ese debate de investidura, si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el rey tiene que disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones, siempre con el refrendo del presidente del Congreso. Por lo tanto, los tres requisitos que decimos son importantes para saber cuál es la correcta y sería la A. Pregunta número 10. Según el artículo 13 de la Ley 19/2013 de Transparencia, ¿qué se entiende por los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones? Este concepto sería B, información pública. Publicidad activa no puede ser porque la publicidad activa es la difusión, la publicación de forma periódica y organizada de una determinada información. El concepto, la respuesta C, transparencia activa, como tal no existe ese concepto, ese término. Y la información institucional es una información relativa a unas funciones que se desarrollen, a una normativa que sea de aplicación. Por lo tanto, no haría alusión al concepto que nos ponen en el enunciado. La correcta sería B, información pública. Pregunta 11. Según lo dispuesto en la Ley 19/2013 de Transparencia, las solicitudes que se refieren a información de publicación general, B, se inadmitirán a trámite. El resto, en este caso, solo se pueden inadmitir a trámite o admitir. Las siguientes, las posibilidades que nos ponen, el resto no están dentro de ese artículo. Por lo tanto, la ley nos especifica que se admite a trámite o se inadmite. Y si se inadmite es por alguna por esa causa que aparece ahí. Por lo tanto, la correcta sería la B. El resto no entrarían dentro de las posibilidades. Pregunta 12. El tercer eje del vigente Plan de Gobierno Abierto está dedicado a C, la integridad. El cuarto Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, que tenemos actualmente, recoge 10 compromisos en 5 ejes, siendo la integridad el tercer eje. El primero es transparencia y rendición de cuentas, el segundo participación, el tercero integridad, el cuarto sensibilización y formación y el quinto y último eje compromisos en los ámbitos autonómico y local. Importante. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Pregunta 13. Conforme a la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, señale cuál de los siguientes órganos no tiene la condición de alto cargo. B, el subdelegado del Gobierno. ¿Por qué? Los subdelegados del Gobierno tienen rango de subdirector general y los subdirectores generales no tienen consideración de alto cargo. Por lo tanto, como los subdelegados del Gobierno tienen el mismo nivel, tampoco tienen consideración de alto cargo. El resto de respuestas sí tienen la condición de alto cargo. Pregunta 14. Señala la respuesta correcta en relación con los órganos territoriales conforme a la Ley 40/2015. D.
prevista en el artículo 69. En cada una de las provincias pluriprovinciales existirá un subdelegado del Gobierno que estará bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno. Las restantes respuestas no pueden ser posibles porque los delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, serán suplidos por el subdelegado del Gobierno que el delegado determine, y la estructura se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros. Por lo tanto, las demás respuestas tenían errores y la correcta es la D, que aparece en el artículo 69 de la citada ley. Pregunta 15. Respecto a la reforma de los estatutos de autonomía recogida en el artículo 147 de la Constitución, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Respuesta correcta, D. Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El procedimiento será el establecido en los mismos, como ya hemos dicho, requerirá en todo caso la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica, y el artículo 147 nos habla de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas como norma institucional básica de las mismas. Entonces hay que tener eso en cuenta y la correcta sería la D. El resto tenía algo erróneo. Pregunta 16. De acuerdo con la Constitución española, señale cuál de las siguientes competencias puede ser asumida por las comunidades autónomas. La B, prevista en el artículo 148. El resto de respuestas son competencias que va a tener el Estado de manera exclusiva. Pregunta 17. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.6 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea se reunirá en diferentes formaciones. ¿Cuáles son las dos formaciones de existencia obligatoria? C. El Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores. El Consejo se va a reunir en diferentes formaciones y la lista se tiene que adoptar conforme al artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y en virtud de estas, son estas dos, las que aparecen en la respuesta C, las dos formaciones de existencia obligatoria en esta parte. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Pregunta 18. Según el Tratado de la Unión Europea, ¿qué institución dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales? C. El Consejo Europeo, en virtud del artículo 15. La Comisión Europea va a promover el interés general y va a tomar las iniciativas adecuadas para este fin. También va a ejecutar los presupuestos, etc. El Parlamento Europeo ejerce las funciones legislativas junto con el Consejo y la función presupuestaria. Y el Consejo de la Unión Europea va a ejercer con el Parlamento funciones legislativas y presupuestarias, va a definir las políticas, la coordinación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Estas funciones las realiza el Consejo Europeo. Destacar aquí que hay que estudiar muy bien los órganos de la Unión Europea porque son preguntas de examen de manera muy recurrente, así que hay que estudiarlo muy, muy bien. Pregunta 19. En relación con la posibilidad de ampliación de los plazos del procedimiento administrativo, señale cuál es la opción correcta conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Respuesta correcta, C, previsto en el artículo 32. La Administración podrá acordar la ampliación general de los plazos cuando haya sufrido un ciberincidente. Muy importante esta pregunta porque además está muy actual. Ha ocurrido bastantes veces en diversas administraciones, tanto locales como estatal, autonómicas, entonces muy, muy actual. Y le gusta preguntar cosas actuales. Y si encima de una ley tan importante como la 39/2015, pues se une todo. La respuesta A no puede ser correcta porque podrá acordarse la ampliación por una duración que no exceda de la mitad de los mismos, de los plazos. Entonces, no del doble, sino de la mitad.
solo procederá cuando la ampliación sea solicitada previamente por el interesado. No se puede conceder de oficio o a petición de los interesados, de cualquiera de las maneras. Y la D podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Nunca. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Nunca. Por lo tanto, la correcta es la C y ojo a lo que os acabo de comentar de la actualidad y de estas materias. Pregunta 20. En lo que respecta a los datos sobre las personas físicas fallecidas a que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos, señale la opción correcta. Respuesta B. Los herederos podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante en todo caso. Los herederos podrán dirigirse al responsable o al encargado y solicitar el acceso de sus datos, su rectificación o su supresión. Estos, los herederos, en todo caso, pero las personas vinculadas al fallecido no podrán hacerlo cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente. Por lo tanto, los herederos en todo caso, pero las personas vinculadas al fallecido podrán, siempre que el fallecido no lo hubiera prohibido expresamente. Por lo tanto, los que pueden en todo caso realizar estas funciones son los herederos. La correcta, la B. Pregunta 21. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, en el procedimiento administrativo, los interesados, respuesta correcta, B, podrán acreditar su representación a través de cualquier medio válido en derecho. La A no es correcta porque podrán actuar por medio de representantes, salvo manifestación expresa en contra del interesado. La C tampoco, porque para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá también la representación. Y la D no es cierta porque los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante también. Entonces la correcta es la B. Pregunta 22. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos, señale en cuál de los siguientes supuestos será imputable la inexactitud de los datos al responsable del tratamiento. Respuesta C. Cuando hayan sido obtenidos de una materia clasificada. Para el resto de casos, no se le puede imputar la inexactitud de los datos al responsable del tratamiento. En la respuesta C, cuando nos encontremos con una materia clasificada, sí. En el resto de casos, no. Por lo tanto, sería la correcta la C. Pregunta 23. Conforme al artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. La respuesta correcta es la B. El resto no es correcta porque en la respuesta A tiene que ser un máximo de 3 años, no de un año. La C no es correcta porque es duración superior de 3 años ampliable a 12 meses, no a 18. Y la D, el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Por lo tanto, no son 12 meses, sino 9 meses. La correcta es la B. Pregunta 24. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia prevista en el Real Decreto Legislativo 5/2015. ¿Cuándo? Pues respuesta correcta, B. Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Por ejemplo, en el caso de la excedencia voluntaria por interés particular, sí tiene un periodo mínimo de 5 años previos de ejercicio. En ese caso sí habría periodo previo de ejercicio, pero aquí no. Aquí
no tiene que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previo y no le es exigible plazo de permanencia en la misma. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Pregunta 25. Según el artículo 5 del Real Decreto 462/2002 de indemnizaciones por razón de servicio, con carácter general, ¿cuál es la duración máxima de una comisión de servicio? Respuesta C. No durará más de un mes en territorio nacional y de 3 en el extranjero. Pregunta 26. Conforme al artículo 23 de la Ley 30.1984 de medidas para la reforma de la función pública, vigente en los términos previstos en la disposición final cuarta del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué complemento retribuye las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad de un puesto de trabajo? Esto haría alusión a respuesta A, al complemento específico. El complemento de productividad, la respuesta B no puede ser porque el complemento de productividad haría alusión al especial rendimiento, a la actividad extraordinaria o al interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Por lo tanto, ese sería el concepto de complemento de productividad. C, el complemento de destino, es el que corresponde al nivel del puesto de trabajo que tengas dentro del cuerpo en el que te encuentres. Y D, complemento de responsabilidad como tal no existe. Lo que existe es la responsabilidad dentro del complemento específico, como un complemento más, pero el complemento de responsabilidad no existe. Por lo tanto, la correcta es la A. Pregunta 27. Conforme determina el artículo 26 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, la programación presupuestaria se regirá, entre otros, por el principio de... Respuesta correcta A. Estabilidad presupuestaria. La B no puede ser porque no es anualidad, es plurianualidad. La C no está dentro de los principios que lo rigen. Y la D no es eficacia, es eficiencia. Por lo tanto, importante, la respuesta A es la correcta. Pregunta 28. El artículo 73 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria determina las fases del procedimiento de la gestión del presupuesto de gastos del Estado. ¿Qué opción no se encuentra entre dichas fases? B. La ordenación del gasto, porque sería la aprobación del gasto, el compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación, la ordenación del pago, cuidado, ordenación del pago del gasto no existe, por lo tanto, esa sería la incorrecta. Y por último, el pago material. Pregunta 29. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la situación en que se encuentre una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable, se considera... Respuesta C. Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta no puede ser porque es la situación en la que se encuentra una persona por aplicar una disposición, criterio, práctica que aparentemente son neutros, pero que la ponen en desventaja particular con respecto a otra persona. Entonces, la directa, como su propio nombre indica, es más directa hacia la persona. La indirecta es la aplicación de una práctica o de un criterio, de una disposición que son aparentemente neutros. Y el acoso sexual y acoso por razón de sexo no puede ser porque son comportamientos. Si te ponen el concepto, el término, sí, el concepto de estos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo son comportamientos. Por lo tanto, al yo ver este concepto y veo situación, ya sé que va a ser discriminación o directa o indirecta. Y en este caso es la C. Aparecen contemplados en el artículo 6 de esta ley y ya aprovecho también para deciros que estos conceptos son muy, muy importantes. Lo preguntan mucho, así que hay que saberlo muy bien. Pregunta 30. Conforme a la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué grado corresponde a la situación de dependencia cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos
una vez al día o tiene necesidad de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Respuesta correcta A, dependencia moderada. Tenemos tres niveles: grado 1, dependencia moderada; grado 2, dependencia severa; y grado 3, gran dependencia. Por lo tanto, dependencia leve no existe. La dependencia moderada es cuando necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, por eso es la correcta. La severa es cuando necesita ayuda para varias actividades, 2 o 3 veces al día, pero no quiere apoyo permanente. Y la gran dependencia es la situación en la que necesita ayuda para varias actividades, más de 2 o 3 veces al día, y necesita además un apoyo permanente.